de que nosotros deberíamos empezar a pensar de manera distinta cuando realmente conocemos a Dios. A veces en nuestra vida tenemos que tomarnos un tiempo para ver, evaluar qué de nuestra vida necesita cambiar. Hay cosas que necesitan cambiar para bien y que necesitan urgentemente que le prestemos atención. Porque la misma palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas ya pasaron. Pero eso implica que nosotros tenemos que tener dominio propio y decir algunas cosas que antes le decías sí, comenzar a decirles no. La persona que está a tu lado te puede ayudar a ver la vida desde otra perspectiva. Y hay cosas que a veces nos duelen y hay que dejarlas atrás. Cuando algo para ti es importante, tú le dedicas tiempo, tú te esfuerzas y tú haces no lo que está en tus manos solamente, sino más allá, y haces lo mejor posible para que todo fluya de la mejor manera. De verdad que no ha sido fácil los cambios, pero los cambios, aunque sean duros, aunque sean difíciles, generan efectos positivos a nuestra vida. Bienvenidos a otro episodio más, Hablando con el Tospar, donde, ahorita estamos subiendo cada 15 días nuestros episodios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias a todas las personas que nos escriben, que nos dejan ahí en la caja de comentarios las impresiones, y de verdad que para nosotros ha sido una gran bendición. Hoy, esta semana, vamos a tener puros invitados especiales y hoy nuevamente me acompaña mi esposa. A Tospar. Y te lo dije otra vez, la Tospar Nercy, la pastora Nercy nos acompaña el día de hoy porque hoy quiero hablarles de algo súper importante que Dios puso en nuestro corazón, y es que los cambios de verdad, siempre son buenos. ¿Sí o no? Claro, depende de cómo tú los veas. No, los cambios son buenos. Todos los cambios son buenos. Hay que tenerlo verlo con el ojo de tigre, así tú sabes. Verlo con el optimismo. Los cambios, por más malos que parezcan, siempre son buenos. A menos que una persona cambie, y es otra cosa, es otro tema, es otro contexto. Estamos hablando de esos cambios que duelen, esos cambios que son fuertes, esos cambios que te zarandean, que te hacen repensar las cosas y reempezar las cosas. Hablamos de cambios que te bruscos, reinician. Que te reinician. No esos cambios de que la persona cambió y ya no me escribió, ya no me dijo mi amor, ya no me da las buenas noches. Ya no me da las buenas noches, ya no me da un besito de buenos días y me dejó por otra. Esos cambios son malos. Estamos hablando de los cambios que a veces parecen bruscos, sí, y que nos transforman y que nos llevan a nuestra transformación, a ese ser que Dios quiere para nosotros. Cuéntanos de eso, pastor. ¿Qué opinas tú de eso? Claro, los cambios, como te dije, depende de cómo tú los veas. Siempre, si los ves de forma optimista, de forma positiva, siempre vienen como para darte un nuevo comienzo, para reimpulsarte, para reiniciarte y para ayudarte a crecer, incluso a evaluar tu vida. Tú sabes que en los equipos de fútbol a veces están en el primer tiempo y ellos tienen una estrategia planificada, tienen algo plasmado, tienen como que un norte a seguir, y llega el punto donde de repente eso que se plantearon no les está funcionando. Ellos tienen que tener un cambio de planes. Muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos que hacer cambio de planes. Cuando las cosas no nos están funcionando, tenemos que hacer cambio de planes. O cuando nos sentimos como en un estancamiento, hay que hacer cambio de planes. Tenemos que ver, por eso es que cuando nosotros llegamos a Cristo y conocemos al Señor, hacemos un cambio de planes en nuestra vida. De repente las cosas que empezamos y que veíamos con cotidianidad, ya comenzamos a verla como que no, yo creo que ya esto ya no es positivo. Yo creo que ya engañar, robar, mentir, ya no es tan bueno. El engaño, la traición, ya no son cosas que yo quiera, sino que más bien hoy quiero ser diferente porque he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre. Entonces, a veces en nuestra vida tenemos que tomarnos un tiempo para ver, evaluar qué de nuestra vida necesita cambiar. Hay cosas que necesitan cambiar para bien y que necesitan urgentemente que le prestemos atención a esas pequeñas cositas que de repente se han hecho cotidianas aún dentro del cristianismo, dentro de un hogar cristiano, dentro de un hogar que va todos los días a la iglesia. Hace falta revisarnos para hacer cambios. ¿Sí o no, pastora? Claro, por supuesto. Romanos capítulo 12, verso 2 dice así: mira, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable
y perfectas. Nos dice Romanos capítulo 12 que el Señor, cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Es lo que veníamos hablando ahorita. Que de repente nosotros pensamos de una manera cuando estamos, no sé, apartados, estamos en el mundo, pensamos que, bueno, beber es normal, rascarnos es normal, hacer traición y engaños es normal, ser vivo y no sé, habilidosos para ganar dinero ilícito es normal, porque bueno, más vale que ganemos alguito por ahí. Entonces, de repente cuando llegamos a Cristo, esa manera de pensar nos va cambiando. Y eso es lo que nos habla Romanos, y el apóstol Pablo nos habla a través de la carta de los Romanos, de que nosotros deberíamos empezar a pensar de manera distinta cuando realmente conocemos a Dios. Muchas veces llegamos a la iglesia y esa manera de pensar no cambia. Hay personas que siguen comportándose de la misma manera. Ahora me pregunto, la pregunta que yo puedo hacer es, ¿será que realmente conocen a Dios de verdad? ¿O están ahí por, no sé, porque fueron, les gustó a alguien? Porque a la iglesia va mucha gente con muchas intenciones. Entonces, cuando vemos que no vemos esos cambios específicos en ellos, ¿qué crees tú, pastora? Que no han conocido realmente a Dios o que tienen una lucha interna que realmente no puedan cambiar. Creo que tienen una lucha interna que no han podido, o cosas que no han podido soltar, pues. Porque la misma palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas ya pasaron. Pero eso implica que nosotros tenemos que tener dominio propio y decir algunas cosas que antes le decías sí, comenzar a decirles no. Dejar de frecuentar lugares que antes para ti eran normal, común, cotidiano, ir a un bar, a una discoteca, y ahora que eres cristiano, no porque la Biblia te diga esto está mal, sino porque tú sabes que es un cambio que va a ser positivo para ti. O sea, si yo antes me la pasaba bebiendo, rumbeando, haciendo cosas que no están bien, que en ese momento para mí lo eran, pero ahora en el Señor Él me hizo entender que no, que ese cambio en mi vida lo hizo Él para hacer y para que yo sea mejor persona. Entonces, quizás no es que no lo conozcan, quizás es que no han querido determinarse y dejar de hacer esas cosas que antes hacían. Entonces, vemos más cristianos que parecen más, la palabra mundano, que suena feo, pero no parecen más inconversos que cristianos. Entonces, cónchale, no están preparados para esa transformación, para ese cambio, porque en Reina Valera, la palabra que tú acabas de leer en Romanos, habla de transformar nuestra mente. Entonces, quizás no están preparados para esa transformación, porque no quieren determinarse a soltar, a dejar. Lo que pasa es que es como una oruga. La oruga viene y ella nace arrastrándose y sube a los árboles y se arrastra y come arrastrándose. Y cuando va a hacer ese cambio, esa metamorfosis, es un cambio radical. Se va a transformar en una mariposa. Ya no se va a arrastrar más nunca. Ahora va a volar. O sea, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Entonces, de repente ese cambio primero toma tiempo. No es un cambio de la noche a la mañana. Es un cambio que creo que tiene que demorarse, porque cambió muchas cosas en su fisionomía. Pero además de eso, es un cambio que requiere de alto sacrificio, porque tiene que dejar de arrastrarse para empezar a volar. Y tiene que cambiar su concepto de cómo veía la vida y ahora ver la vida de otra manera. Qué bonito es ver la vida ahora volando, cuando yo lo que hacía era arrastrarme. Entonces, claro, eso es lo que más o menos Dios hace con nuestras vidas. Un tiempo nosotros nos arrastrábamos como un gusano, pero cuando llegamos a Él, ahora tenemos la libertad de volar. Porque dice la palabra de Dios que cuando conocemos la verdad nos hace libre. Y entonces en esa libertad volamos, pero muchas veces queremos tener todavía mentalidad de oruga y nos queremos seguir arrastrando. Lo que más o menos hablamos O ser híbrido, mitad y mitad. Eso lo aprendimos de Santi. ¿Te acuerdas viendo video con Santi? No, mentira, Santi, no me gusta. Sí, que híbrido. Eso lo aprendí ahí. Voy. Entonces, hoy quiero que hablemos sobre algo, pastora, que nos pasó a nosotros, porque nosotros veníamos, contaba yo en el pasado que yo hace 3 años tomamos la decisión de ser pastores en conjunto, pues, porque tú eres una pastora, yo también era un pastor, pero estábamos como que cada quien por su lado. Tú estabas con tu papá en un territorio y yo estaba con la adoración y alabanza en otro lado. Hace 3 años decidimos, Dios puso un inquieto en mí, yo te dije que me acompañara, que soltaras todo para que comenzáramos de cero. No fue fácil ese cambio para ti. Cuéntame cómo fue tu experiencia de esa transformación de la mente a de lo que ya venías haciendo a volver a empezar de cero
conmigo. Claro. Bueno, fácil no fue. Pero yo nunca ya he mi sido corazón... fácil, Tú no eres fácil, él no es fácil. No, mentira. Yo soy regalado, no mentira. Mi esposo es una... Yo guardé. Es una bendición. Pero ya mi corazón estaba preparado para ese paso. Porque yo siempre vi a mi esposo como ese pastor que iba a estar conmigo en el ministerio. Aunque en esos momentos él no se lo creía, yo siento que la persona que está a tu lado te puede ayudar a ver la vida desde otra perspectiva. Y una de las cosas que yo siempre creí y que él sería este pastor que es ahora. Y lo creí en mi mente y en mi corazón y lo declaraba. Y de hecho yo les comentaba a mis discípulos que formé con mi papá. Yo les decía, yo pastoreo... Levántate y resplandece. El equipo Levántate y Resplandece. Yo pastoreo con mi papá por ahora. Porque cuando mi esposo, el Señor toque su corazón, porque eso es un trato especial con Dios. Eso no es porque él es el hijo del apóstol. No, eso no tiene nada que ver. En otro podcast voy a contar mi historia completa de cómo yo llegué a eso. Y yo decía, cuando ya el Señor trate con él y transforme su corazón y le haga entender el llamado que él tiene con él, yo voy a pastorear con mi esposo. Y siempre se los decía, que trabajar con mi papá fue una bendición, por supuesto. Además que mi papá es mi discípulo, bueno... Entonces, tú eres su mamá espiritual. Yo soy su mamá espiritual. Pero ahí pastoreábamos en conjunto. Un equipo hermoso, un tremendo equipo. Cuando el pastor me dice, aunque yo estaba preparada, mi mente y mi corazón estaban dispuestos, fue difícil. Fue difícil soltar porque fueron personas que yo formé, que el Señor me ayudó a formar. Que dedicaste tiempo. De la nada, dediqué tiempo, esfuerzo, lágrimas. Iba a sus graduaciones. ¿Sí me entienden? Disfruté. Son como hijos, pues. Sí, son hijos que se estuve en añadiendo. parte de su vida, de su historia, de las etapas de su vida como seres humanos, porque tú sabes, un equipo grande que requería la presencia de la pastora, de estar allí, de impulsarlos y de creer en ellos. No digo que, como ya me lo esperaba, fue muy fácil, fue difícil, lloré de llorar. Te costó. Lloré de llorar, me costó. Porque yo decía, a veces esos cambios duelen, pero son necesarios. Es complicado. Es complicado porque te saca de tu área de confort y te lleva como que a ese nuevo mover que desconoces. Claro. Y que no sabes cómo va a ser. La oruga, como tú decías, la oruga no sabe que se va a convertir en una mariposa. Está en ese capullo y es un proceso que ella va viviendo, pero no sabe que se va a convertir en algo tan lindo que va a llamar tanto la atención. Entonces, a veces vemos el cambio en esto, en el principio, y no nos precipitamos o no nos apresuramos en la visualización, en lo que viene después de ese cambio. Pero cuando lo hice y me determiné, yo dije, no, ya le entrego el pastorado a mi papá, le entrego a estos discípulos completamente y yo voy a pastorear con mi esposo un equipo desde cero. Comenzamos con 2 personas. Comenzamos con 2 tú y 2 yo. Ajá, 2 y 2. 2 tú y 2 yo. Que llamamos. Yo recuerdo que, bueno, lo que pasaba era esto, en nuestra iglesia los grupos de jóvenes siempre han tenido altos y bajos, ¿verdad? Como todos los grupos de jóvenes en la iglesia, no había como esa constancia, podemos llamarlo así, de parte de los jóvenes, porque no era de parte del pastor, sino de parte de los jóvenes, de crear algo que no flaqueara, que no dejara de ser, sino que cuando venían los cambios, los jóvenes son malísimos para acostumbrarse a los cambios. Son como que tienen cambiofobia, se puede decir. Se puede decir, claro que sí. Algo así, algo de existir. Una fobia a los cambios que cuando llega un cambio brusco a su vida, no les gusta. Se aísla. Incluso yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en la anterior sede de la iglesia, hay gente que asistía que dejó de asistir porque nos mudamos 3 cuadras más para arriba. O sea, ni 3 cuadras, 2 cuadras más para arriba. 2 cuadras de donde está el gimnasio MC Medellín, que por cierto MC Medellín son los máximos. Entonces, la gente de MC Medellín, donde está el gimnasio, eso era la iglesia antes. Nos mudamos cuando compramos el galpón, como 1,5 cuadras más adelante.
Y entonces, como 2 cuadras, dice Dilber. Entonces, cuando nos mudamos, dejó de ir gente porque se acostumbró tanto a ese lugar pequeñito que cuando fue al lugar grande se tuvo miedo, tuvo temor. Entonces, nosotros veníamos de tantos cambios en los jóvenes que tuvimos exactamente 2 pastores jóvenes que, por cierto, en el Congreso Juan los honramos. Quisimos no pasarlo por alto, sino que comenzar un periodo nuevo para nuestra vida, pero veníamos de ciertos cambios, pues, porque yo me acuerdo que yo crecí con los jóvenes, siendo joven del pastor Henderson, cuando nos llamamos gospel. Éramos gospel generación. Luego tuvo que haber un cambio porque él fue llamado y fue enviado para Guanta, me acuerdo yo, y el grupo de jóvenes quedó como al aire. Y recuerdo que ese grupo de jóvenes lo agarró el pastor Ismael con su esposa, la pastora Betsa. Agarraron ese grupo de jóvenes y ahora no sabíamos cómo nos íbamos a llamar. Hicimos reuniones, largas reuniones, fastidiosas reuniones porque fueron largas, y se dedujo un nombre que se llamó JAE, Jóvenes con Actitud Explosiva. Al principio, bueno, unos estaban de acuerdo, otros no. La mayoría sí estuvo de acuerdo porque éramos varios líderes en ese momento y se decidió y así se quedó. Eso fue creciendo a un punto muy bonito. Luego el pastor Ismael, justamente cuando yo me decido contigo a trabajar, justamente un poquito antes de que él lo enviaran, lo envían como pastor y entonces ahí entramos nosotros. Y entramos nosotros asumiendo lo que ya estaba, que fue JAE, Jóvenes con Actitud Explosiva. Algo maravilloso porque lo hicimos crecer, hicimos varios cambios, comenzamos a hacer servicios, nos empezamos a reunir todas las semanas, y eso fue un reto para nosotros porque eso no pasaba. Los cultos de jóvenes eran como, los servicios de jóvenes eran una vez por mes, o por lo menos los días de la juventud, o por lo menos, no sé, en agosto. Pero entonces nosotros comenzamos a reunirnos todas las semanas, que eso un tiempo lo hizo el pastor Ismael, pero eso fue como, porque es que fue como bajando la cosa, porque no es fácil, ¿sabes? Mira, no es fácil, de verdad no es fácil porque nosotros lo experimentamos, fuimos creciendo, y fuimos bajando. Entonces yo le decía a la pastora, yo siento que es que no sé qué pasa, no sé, y uno oraba, mira, y nosotros orábamos, nos metíamos en ayuno, hacíamos matutino, íbamos temprano, buscábamos a la gente, íbamos para el cerro, durábamos horas orando, por ahí, tú tienes imagen de eso, ¿no? Entonces tú ibas con nosotros para el cerro también. Entonces hacíamos de todo, escupíamos, nos echamos chihui, nos echamos aceite, nos ungíamos. El aceite de la pastora José. Y no sé, no sé qué pasaba, que no había un cambio. Claro, yo luego entendí en oración que es que necesitamos cambiar y renovar nuestra mente, porque hay cosas que son positivas. Yo no estoy diciendo que JAE no fue de Dios, JAE fue un mover de Dios, pero que cumplió su tiempo. Y hay cosas que a veces nos duelen y hay que dejarlas atrás. Por ejemplo, dolió mucho dejar JAE atrás, porque ya estábamos acostumbrados, teníamos las merch, las camisas, JAE, somos jóvenes con actitud explosiva, ya la gente se identificaba, entonces ya la gente por ahí nos... Mira, el Congreso Inspire, el Congreso One de JAE, ¿sí me entiendes? Entonces la cosa comenzaba como que a correrse, ya la gente conocía quién éramos nosotros, decían mucho, decían, no, liderazgo de JAE, liderazgo de JAE, los JAE. Entonces ya habíamos hecho como que construido algo, una base de lo que... Y nos identificaban. Pero hacer ese cambio no fue fácil. Entonces Dios nos llamó a llamarnos inspiradores. Y yo quiero leerles cómo Dios nos llevó a esto. En 1 Timoteo, capítulo 4, verso 11, dice así, mira, enseña estas cosas y diles a todos que lo obedezcan. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia. No dejes de animarlos ni de enseñarlos. No dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Haz todo esto. Y sobre todo esto, mira, dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando hay cambios en nuestra vida es dedicarle tiempo a ese cambio. Nosotros le dedicamos bastante tiempo a ese cambio. La pastora sabe que, bueno, nosotros tenemos varios roles, tenemos nuestro trabajo, somos padres, tenemos nuestros hijos naturales, nuestras hijas preciosas, tenemos nuestros hijos espirituales que ameritan tiempo, tenemos
cosas que hacer, cosas que planificar, cosas que pensar. Y a veces no es tan fácil, ¿verdad, pastora? No es tan fácil. A veces no es fácil y bueno, en mi caso es un poquito más complicado porque bueno, yo ahora estoy en una etapa de mi vida en donde estoy estudiando académicamente 2 carreras, una presencial, una virtual, además estoy haciendo cursos, más las niñas, aunado a esto el ministerio. Pero siento que cuando tú le sirves a Dios, aunque es necesario el descanso, porque nosotros también hemos entendido que no solo el descanso, sino también pasar tiempo de calidad con tu familia. Y hemos tratado de tener un balance en cuanto a todo esto. Dedicarnos tiempo como familia, las niñas, que bueno, sus tareas, su cuidado. Su parque. Su McDonald's, estoy su en el cosa. parque y mi mente que yo le digo a altos por si hubiesen, no piensan en el bienestar de los padres porque no ponen unos muebles así, en la comodidad de los papás. Nosotros en esas sillas así duros. Todo terciado. Ajá, y con unos mueblecitos, una cosa para descansar. Pero... Cafecito, un cafecito, una tortica. Pero es necesario, pues, dedicar tiempo. Cuando algo para ti es importante, tú le dedicas tiempo. Tú te esfuerzas y tú haces no lo que está en tus manos solamente, sino más allá y haces lo mejor posible para que todo fluya de la mejor manera. Claro, y de esta manera cuando venga un cambio en tu vida, a veces es invasivo el cambio porque estás acostumbrado a algo y ya la costumbre cambia. Por ejemplo, nosotros nos estábamos reuniendo los días sábados y ahora nos vamos a reunir los días domingos. Es un cambio invasivo porque al principio da miedo, genera temor, genera como que angustia, no sé, ansiedad, miedo. Realmente, yo estaba nervioso, ¿sabes? El primer domingo, todavía estoy nervioso todos los domingos, pero estaba nervioso porque no es fácil asumir estos cambios y decir, ¿será que la gente de verdad nos va a seguir? ¿Será que la gente se adapta al cambio? Hay gente que no se adapta al cambio, pero hay gente que se adapta. Yo no sé porque hay muchas personas que tendrán sus razones para no asistir a Inspiradores, pero realmente Inspiradores para nosotros ha sido una bendición. Desde que hicimos el Congreso One y que nos hemos llamado inspiradores, como lo dice Timoteo, sé tú el ejemplo para los demás. O sea, sé tú para tú ser un ejemplo, tú tienes que generar cambio en tu vida. Que los cambios sean ejemplares. O sea, eso no quiere decir que somos perfectos, porque como seres humanos cometemos tantos errores en la vida y a veces el diablo quiere siempre recordarnos los errores que hacemos, pero esos cambios generan esa metamorfosis que Dios ha hecho con nuestra vida, generan esos ejemplos que nosotros empezamos a dar a las siguientes generaciones, esos chamos que están yendo, que nos ven, que nos respetan, que cuando nos metimos también en el territorio, en el Rotario, ¿te acuerdas? Que comenzamos de cero, que comenzamos a hacer reuniones en las calles y no nos iba nadie. Llevábamos como 50 sillas y la llenábamos de puros líderes. Ahorita Sí. de verdad tenemos un gentío en el Rotario. Estamos nosotros trasladando alrededor de 350 personas todos los domingos. Entonces, de verdad que no ha sido fácil los cambios, pero los cambios, aunque sean duros, aunque sean difíciles, generan efectos positivos a nuestra vida. Traen buenos resultados y eso aplica para toda nuestra vida, en la casa, en la familia, en la universidad, en todo, eso aplica para todo. O sea, los cambios oportunos traen buenos resultados si los ves desde otra óptica. Y yo considero que, bueno, eso también es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a traer cambios oportunos a la vida del ser humano. Recuerdo esta palabra cuando estaba Juan preparando el camino a Jesús y él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como bien sabemos, la palabra arrepentir es cambiar nuestra manera de pensar. Metanoia. Entonces... un helado. Ajá. Nuestra manera de pensar. Y la gente no entendía. Imagínate que tú necesitas un milagro y la gente te diga, no, arrepiéntete, ¿qué tal? Que el reino de los cielos se ha acercado. Pero los cambios se trabajan. Jesús trabajó en la vida de las personas. ¿Haciendo qué? Recorriendo todas las aldeas, visitando, sanando, transformando y cambiando vidas, inspirando a las personas a creer en un reino distinto, a creer en un reino, a un reino al revés, a un reino que la gente tal vez se hacía muchas preguntas y se cuestionaba, pero con su testimonio les invitaba a creer
en lo imposible, a creer en ese Dios todopoderoso con su propia vida. Entonces los cambios son positivos en nuestra vida cuando lo ponemos también en las manos de Dios, porque cuando hacemos un cambio y lo ponemos en las manos de Dios, Dios, yo voy a hacer este cambio. Bueno, por ejemplo, llega un papá borracho a una iglesia y el papá borracho no quiere ser más borracho. Le dice, Dios, te pongo en mis manos mi vida porque quiero cambiarlo, no quiero ser más borracho. Entonces comienza a ser una bendición también, no solamente para él, sino para su familia. O sea que los cambios son positivos no solamente para ti, sino que esos cambios comienzan a ser positivos también para tu entorno. Yo creo que una de las cosas es que cuando nosotros empecemos o nos sintamos estancados, no tengamos el miedo a hacer cambios rudos, bruscos y radicales en nuestra vida. Muchas veces hay cosas que hay que dejar atrás. Hay cosas que hay que dejar atrás que no nos benefician para bien. Yo creo que si uno hace un análisis de lo que nos beneficia, de lo que realmente Dios quiere para nosotros, entendemos y podemos comprender que hay cosas que tenemos que dejar atrás. Hay cosas que no nos dan el valor que nosotros merecemos, que necesitamos. No le damos esas cosas tampoco dejan que nosotros le demos el valor a aquellas personas que nos rodean. Entonces tenemos que hacer esos cambios. ¿Para qué? Para que seamos procesados y ahora nuestro valor aumente. Eso es como el carbón. El carbón tiene que pasar por el fuego intenso para convertirse en un diamante. Yo no sé si esto es así o no, porque yo nunca he visto un carbón convertirse en un diamante, pero es lo que siempre se dice. Pues para que el diamante sea refinado, tiene que pasar por una transformación, tiene que pasar por algo duro, tienes que exponerse a lo difícil. Entonces, por eso no tengas ese miedo a cambiar. Yo creo que si tú tienes algo, una relación, una familia, y sientes que estás como estancado, es momento de hacer pequeños cambios en tu vida, que al principio son incómodos. Al principio los cambios son incómodos, nos crean miedos, nos crean incertidumbre, pero yo creo que en las manos de Dios esos cambios siempre van a ser positivos. Y que de eso se trata la vida, pues. La vida se trata de cambios que te van a llevar a impulsarte y a niveles mayores, a dimensiones que quizás tú no estabas acostumbrado, y a eso te lleva la vida. Entonces, yo recuerdo que yo siempre escuchaba la radio y tú me criticabas. Yo escuchaba la radio y específicamente Líder 94.9, sin publicidad ni nada. El desafío del amor. Y yo escuchaba, el desafío del amor. ¿Escuchaba qué? El desafío del amor. Y ellos, por supuesto, esto era algo de pareja, y cada día si tú estás enfrentando una crisis matrimonial o lo que sea, o si tu amor con tu pareja ha menguado. El desafío del amor. Entonces, ellos leían el manual, el libro, la cosa. Entonces, el día 1, eso va acompañado de la película. El desafío del amor. No se llama así. A prueba de fuego. Y entonces decía, el día 1 te explican tal y tal cosa, vas a hacer esto y esto y esto. Es un cambio. No es una publicidad, no es para que se lo vayan a comprar. No, pero si lo necesitas, hazlo. Si tú estás pasando por un proceso en tu matrimonio que quieres avivar esa llama que tal vez menguó. El desafío del amor. Exacto. Aquí abajo el link, te puedes enamorar, mentira. Aquí abajo aparece el link, y lo puedes comprar por tan solo $55. Topar. Y el Topar me criticaba porque yo escuchaba eso, pero me gustaba, pues a mí siempre me ha gustado la parte de la locución, de la radio y todo eso. Siempre soy locutora. Y entonces, los desafíos producen un cambio. O los cambios te llevan también a desafiarte desafío, como persona. Desafían tu mente, tu comodidad, a lo que ya tú has estado acostumbrado. Entonces, ve los cambios como una oportunidad para ser mejor. Cuando aprendemos a ver los cambios como una oportunidad para ser mejores y hacer mejor las cosas, yo creo que todo va mejorando y todo va a ir fluyendo. Y como dije anteriormente, eso aplica en todo, pues, en toda nuestra vida. Entonces no le tengas miedo a los cambios. Si tú sientes que estás estancado, sientes que tu matrimonio está estancado, sientes que tu familia está estancada, tu negocio, es momento de visualizar y ver qué podemos cambiar para mejorar. Saber las cosas negativas, no para criticar, no para juzgar, no para señalar, sino decir, epa, esto necesita un cambio en mi vida porque creo que así podré tener resultados. De esta manera el Señor va a tomar el control y al cambiar nuestra mentalidad podemos ver la gloria de Dios en la vida de nosotros, en la vida de lo que nos rodea y en la vida de nuestros familiares. Yo creo que para despedir, pastora, podemos resumir que los cambios son necesarios y son buenos.
son positivos siempre y cuando son de la mano de Dios. Así es. Y que vas a ver de alguna u otra manera, si aceptas esos cambios, vas a ver el resultado de cosas que quizás, de promesas que Dios te ha dado, que el Señor te ha dado en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en todo. De metas, de visiones que tú has tenido. O sea, vas a ver los resultados. Recuerda siempre esto. El cambio comienza en ti mismo. A partir de la decisión que tú tomes y cómo lo percibas, desde la perspectiva que tú lo veas. Siempre los cambios vienen para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, tu mejor versión como madre, como mujer, como esposa, como hija. Y si eres hombre, igual, como padre, como hijo, como esposo, en todos los sentidos. Pero debes recibirlo de la mejor manera y creer que si Dios está allí dirigiéndote, algo positivo va a haber en tu vida. Vas a verlo, vas a ver resultados positivos. No le tengas miedo a los cambios. Sé tú más bien productor de cambios en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Y créeme que si lo pones en las manos de Dios vas a ver los resultados increíbles. Nosotros ahorita con los inspiradores estamos viendo resultados súper recontra increíbles. Es porque no nos tuvimos temor, bueno, al principio sí, pero afrontamos los cambios, afrontamos el desafío y sé que Dios te va a poner algo en tu corazón. Así que no tengas temor, cambia, porque los cambios en Dios siempre son buenos. Y esto fue Hablando con el Tospar y... la pastora Nercy. La Tospara. No, mentira. La pastora Nercy, que nos acompañó en esta segunda vez. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.